en la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, y vamos a leer un versículo ahí que me ha llamado mucho la atención a mí, y yo creo que es una bendición. En el versículo 9, si ya lo tienen, díganme amén. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiero hablarles en esta noche mostrando que andamos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, te agradezco porque estamos aquí y hemos abierto su bendita palabra, y nomás de entrada este puro versículo es una gran enseñanza, y necesitamos, Señor, que usted nos hable y pues tome control de todo aquí, y use a su siervo y use su palabra con el poder de su Espíritu, y bendiga a los que están aquí, su pueblo, que estén listos y prestos para oír lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Señor, gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Siéntense, hermanos. Una de las cosas que veo cuánto daño hace andar en la carne tiene que ver con el hecho de cómo las relaciones son afectadas. Cómo las relaciones son afectadas cuando andamos en la carne. Y no solamente con los hermanos en Cristo, pero también con nuestro Dios. La Biblia enseña claramente que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nuestra relación con Dios es afectada, pero nuestra relación con los hermanos es afectada. Cuando andamos en la carne, nuestra relación con nuestra esposa es afectada. Cuando andamos en la carne, nuestra relación con nuestros hijos es afectada. Cuando andamos en la carne, nuestra relación con nuestros padres es afectada. La verdad es que qué mal testimonio damos cuando andamos en la carne. Es nuestra batalla de diario, es nuestra lucha de diario. Cada día el viejo hombre parece que quiere, no parece, resucita. El viejo hombre, la vieja naturaleza, cada día se despierta junto con uno y quiere hacer lo mismo que antes que estábamos sin Cristo hacíamos. Y por eso vemos de repente madres andando en la carne que no están siendo un buen ejemplo ni cumpliendo su papel correctamente y espiritualmente para con sus hijos. Por eso vemos esposas no sumisas, no sujetas, sino rebeldes y renegonas y quejumbronas y reclamonas también, porque están insatisfechas por las cosas que les hacen falta y no se ponen a considerar a veces cosas, pero el hecho de andar en la carne hace que aumente más su coraje, su ira, su insatisfacción. Por eso vemos cómo se daña la relación de un esposo con una esposa, porque qué tremendo es que en el trabajo se la hacen y en la casa se la pagan. O sea, qué ridículo eso, que en el trabajo surge algún inconveniente,
surge alguna dificultad, surge algún altercado con alguien, una inconformidad, y resulta que con quien se viene a desquitar es con su familia. Qué injusto es eso, ¿verdad? Eso es por andar en la carne. No es otra cosa más que el hecho de que no se anda en el Espíritu, sino que se anda en la carne. Por eso vemos igualmente cómo la relación de hijos a padres se daña por el hecho de que los hijos no quieren andar en el Espíritu y se tornan desobedientes y rebeldes. Y más las hijas a veces, son más difíciles las hijas. Yo tengo una y es más complicada. Las mujeres son más complicadas que los hombres, ¿verdad? Así como pueden ser más nobles también de repente ni quien las entiende a las mujeres. Pero bueno, dicen amén, ¿verdad? Sí. A veces las mujeres ni ellas solas se entienden. Pero bueno, la verdad es que no es otra cosa. Cuando vienen momentos así, no es otra cosa, hermanas, que muchas veces le estamos dando lugar a la carne y no le damos lugar a que el Espíritu controle y domine nuestra vida. Y los hijos se tornan rebeldes, se tornan egoístas, se tornan malcriados, se tornan groseros. No es por otra cosa, sino porque andan en la carne. Y escúchame muy bien, si es que los hijos nacieron de nuevo, y si no, es que es su misma naturaleza. Todavía no nacen de nuevo, todavía necesitan a Cristo para ser salvos, ¿verdad? Entonces, siempre debemos de ver y tener el cuidado de observar a nuestros hijos. Ellos van creciendo, han crecido de alguna manera religiosa, porque pues desde que se acuerdan están en la iglesia, pero el estar en la iglesia no salva a nadie. El vivir en la iglesia, el casi haber sido parido en la iglesia, eso no salva a nadie. Está igualmente condenado el que nació en la iglesia como el que nació en cualquier parte del mundo. Está igualmente en tinieblas y necesita al Salvador, al Señor Jesucristo. Y a veces queremos ver fruto de un salvo, de un hijo salvo por la gracia de Dios, pero no se ve porque ese hijo no es salvo. No le podemos pedir al árbol yucateco que dé naranjas, porque jamás va a dar naranjas. Ni que dé duraznos, porque jamás va a dar duraznos. Con trabajo da unas bolitas así chiquitas, ¿verdad? Que algunos dicen que se comen y yo no me atrevo porque no me vaya a hacer daño, ¿no? Pero es imposible igualmente que un hijo, que aunque haya vivido en la iglesia, dé fruto de cristiano si ni siquiera es cristiano. Y a veces los queremos formar, los queremos someter, los queremos meter en un cuadro, pero no se puede. En un cuadro cristiano no se puede porque la misma naturaleza no puede. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales y para él son locura. Entonces no las entiende, las ve anticuadas, las ve pasadas de moda y se tornan rebeldes y tenemos que vigilar ese aspecto. Pero aún así, muchos de nuestros hijos han manifestado y han externado haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo. Pero la vida muestra que no andan en el Espíritu, sino que andan en los deseos de su carne. Hay una lucha, hay una batalla. Qué mal testimonio damos cuando andamos en la carne. Qué mal testimonio damos cuando respondemos en la carne. Qué mal testimonio damos cuando hablamos en la carne. Qué mal quedamos cuando nos mostramos en una actitud carnal meramente, con ira, con coraje, con molestia, con reclamo. Qué mal. Ahora, cada uno aquí nos debemos de identificar y debemos de dejar claro este hecho, si andamos en el Espíritu o andamos en la carne. ¿Con cuál te identificas tú? En la carne hay odio. En la carne hay odio. En el Espíritu hay amor. ¿Con cuál te identificas? Odiar o amar. En la carne hay envidia.
desear lo que otros tienen. En el espíritu hay alegría por lo que alguien más tiene. ¿Con cuál te identificas tú? En la carne hay rencor. En el espíritu estamos aprendiendo, hay perdón. ¿Con cuál te identificas tú? Los cristianos no perdonan simple y sencillamente porque andan en su puritita carne. En la carne hay amargura, resentimientos y amargura, sed de venganza. En el espíritu, en vez de amargura, hay gozo. El corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces, muchas veces no quiere decir, muchos dicen que no quiere decir, pero yo digo que sí quiere decir cómo está nuestro rostro. Nuestro rostro refleja muchas veces lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Entonces, a veces muchos están cantando aquí las glorias al Señor y las bendiciones, la adoración a Dios, y una cosa es lo que dicen las palabras, otra cosa es lo que refleja su rostro. Es muy diferente. Parece que trae dolor de estómago, ¿verdad? Parece que fueron toda la noche, algo les pasó y fueron toda la noche al servicio sanitario, y ahí están cantando a la fuerza, en vez de tener gozo, en vez de tener alegría. Pero así es cuando andamos en la carne. No, el aspecto, nuestro mismo aspecto refleja nuestro andar en la carne. En la carne hay gritería, hay pleito, hay celos, hay enojo, hay reclamos. Todo esto es como una guerra. Gritería, pleito, reclamos, enojo. En el espíritu hay paz. Qué bendición cuando uno llega a la casa y encuentra un espíritu de paz. Pero cuando llega a la casa y está la esposa allí que parece leona enjaulada, ¿no? Y los hijos y todo mundo, y uno dice, sálvese quien pueda. O al revés, a veces el que está como león enjaulado es el hombre. Nadie le puede hablar, nadie le puede decir nada, ¿verdad? Se acerca el hijo y déjenme en paz, lárguense todo el día, estoy aquí, no estoy aquí ahorita, que estoy descansando. Gritería, pleitos, celos, contiendas, enojo. En la carne, en el espíritu hay paz. Hay paz. En la carne hay pasión. En el espíritu hay fe. Muchas veces somos movidos más por la pasión, más por la capacidad que sabemos hacer las cosas. Pero en el espíritu, en vez de capacidad y de pasión, hay fe. El Señor puede hacer las cosas. En la carne hay orgullo. En el espíritu hay humildad. Por eso vemos en la Biblia, Dios no trabaja con los orgullosos. Dios no trabaja con los soberbios. Dios hace sus tratos con los humildes. Y tenemos que examinarnos porque a veces somos tan orgullosos. No dejamos que nadie nos diga nada. Mire, es tan sencillo como este. Un hermano viene a decirle a usted de su hijo o de su hija y usted dice, no, usted está loco, hermano, mi hijo es un santo. Un santo demonio. Oh, mi hija, jamás. No, usted que está mirando de más. Y luego que sale con su domingo 9. La que no quiso ver fue la madre y el padre. Y a veces nos previenen. Las predicaciones mayormente son medicina espiritual preventiva. Mayormente nos previene, ¿verdad? Pero muchas veces no aceptamos la amonestación de Dios porque nuestro orgullo, ¿yo por qué? ¿Y yo qué tengo que cambiar? Y yo me siento que estoy bien. Yo no necesito mejorar. Hay otro, mira, ahí está el hermano fulano de tal, está el cristiano, está Ismael, está Miguel, están otros. Pero yo, ¿por qué tengo que mejorar? Y usted es quien más lo necesita. Porque está batallando con su orgullo. No es humilde para reconocer. Usted reconoce los defectos que hay en otros y no reconoce sus propios defectos. En el orgullo uno anda en la carne uno anda en su orgullo, pero en el espíritu uno anda en humildad.
Dios hace trato con los humildes. Dios extiende su gracia a los humildes. En la carne no hay un buen testimonio. En la carne no hay un buen testimonio. Y muchos cristianos lo saben, porque permíteme decirle esto, por tiempos han andado en el Espíritu. Y luego de repente, en otros tiempos, no dejan de andar en el Espíritu y empiezan a andar en la carne. Y saben y entienden en su mente, en su conciencia, que por andar en la carne no tienen un buen testimonio y por lo tanto no pueden testificar. Pero cuando se anda en el Espíritu, se habla la palabra, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Porque como el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso estas mujeres van a ir al hospital. Hay tanta gente transparente que anda por las calles, que tienen una misma vida en la iglesia, fuera de la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en todas partes es el mismo. No son hermanos de 2 caras o de 3 caras o de 1000 máscaras. Hermanos que en la iglesia son unos, en su casa son otros, en el trabajo son otros. No te creas tan especial. Tarde que temprano se te descubrirá. Tarde que temprano el pecado nos alcanza a todos por igual. El pecado se siembra ahorita, pero tarde que temprano se cosecha. Y mira, tú siembras para el pecado y un día el pecado viene a cobrarte la factura. ¿Y cómo te cobra la factura? Yo a veces personas les he amonestado y sí les he tenido que decir, está bien hermano, gózatelo, disfrútalo, échale ganas, dale a tu pecado, ¿verdad? Gózatelo, porque ahorita puedes. Mañana, cuando estés ahí pudriéndote, cuando estés ahí apestoso, cuando estés ahí muriéndote solo, entonces te vas a acordar si disfrutas o no disfrutas el pecado. En la carne uno no testifica, no tiene un buen testimonio. En el Espíritu uno puede hablar la palabra. En la carne uno piensa en el yo no más, lo que necesito yo, cuando yo, lo que ocupo yo, lo que quiero cambiar yo. No de la persona en sí, sino de la casa. Ya no me gusta esa televisión, quiero una más grande. Ya no quiero una de esas de cajón, quiero una de pantalla de, ¿cómo se llama? De esas meras. Ya no me gusta esos muebles, vamos a cambiarlos. Nomás pensando en el yo. Ya no me gusta ese carro, nomás pensando en el yo. Cuando se trata de una ofrenda, ¿por qué yo? Más de alguno dice, pues en esta iglesia ya nomás piden y piden y piden. Bueno, gloria a Dios, hemos descubierto que más bienaventurado es dar que recibir. No hemos descubierto nada nuevo, es algo que dice la Biblia. Y entre más damos, Dios más nos bendice. Entre más damos, Dios más nos bendice. Y nos prueba que no nos deja sin comer. Y cuando somos fieles en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ahí está la prueba. Y he visto también hermanos que dicen, no, ya no diezmo, no ofrendo. Y ahí está su refrigerador vacío. Ahí está la necesidad, ahí está el problema, ahí está la enfermedad. Lo que no le das a Dios te lo saca el médico. Lo que no le das a Dios te se queda la farmacia con él. Así de que mejor estar bien con Dios. Y de alguna manera Dios nos tiene que hacer entender. Pero a veces andamos en la carne, nomás pensando en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. ¿Y cuándo vamos a pensar en los demás? ¿Cuándo vamos a pensar en los otros? ¿Cuándo vas a dejar de pensar en ti mismo? ¿Y cuándo vas a invertir un poco de tiempo para ir a un lugar y hablar de Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la carne tenemos y nos mostramos en rebeldía. Rebeldes a Dios, rebeldes a los padres, rebeldes a la autoridad, rebeldes a las leyes, rebeldes a los maestros. Sí, algunos de nuestros hijos rebeldes a los maestros. Pero en el Espíritu hay obediencia. Cuando andamos en la carne somos rebeldes. Cuando andamos en el Espíritu obedecemos a Dios,
obedecemos a nuestros padres, obedecemos al pastor, obedecemos a la gente que está sobre nosotros en autoridad, obediencia. Si uno anda en el Espíritu, se torna obediente. Si uno anda en la carne, se torna rebelde. En la carne hay desesperación. Todo nos desespera. Todo nos presiona. El presidente Calderón hizo un superfondo, un decreto, y hizo un superfondo esta semana para atender las enfermedades modernas de los tiempos modernos. ¿Y sabe a qué se estaba refiriendo? A depresiones. Depresiones. Francia, uno de los países más desarrollados del mundo, es el principal consumidor de medicamentos para las presiones. La gente tiene tanto dinero que se presiona. No sabe, se presiona por todo. Y es el principal consumidor de antidepresivos. Y México ahí va, ¿verdad? Están haciendo frente. Van a abrir más clínicas psicológicas, más clínicas psiquiátricas, para atender a la gente en las nuevas y novedosas enfermedades emocionales y mentales que existen. Desesperación. ¿Cómo no va a haber desesperación si el mundo quiere vivir en su pecado? El mundo quiere ser feliz en su pecado. Y hermano, se puede ser feliz en el pecado por un tiempo, pero no por toda la vida. Porque tarde que temprano el pecado nos cobra la factura, ya lo hemos dicho. Entonces la gente vive deprimida, vive desesperada, vive estresada, se quiere volver loca en un momento de locura. ¿Cuántos? Estamos en aumento de los suicidios. ¿Cuánta gente? Salen criminales como este que en Estados Unidos en un puro día mató más de 30 personas por estar deprimido, por estar ofendido. Y ese mismo día en México hubo más de 30 muertos. Ese mismo día en México, en 2 ciudades, más de 30 muertos. El mismo día. De gente que andaba desesperada, presionada, queriendo desahogarse y la manera matando a otros. En la carne hay desesperación. Y cuando una persona está en desesperación, puede cometer locuras. Pero en el Espíritu hay dominio propio. ¿Cómo necesitamos dominio propio? Tener control de nosotros mismos, o en otras palabras, permitir que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Dominio propio, templanza. En la carne hay quejas y reclamos. Cuando andamos en la carne nos andamos quejando de todo. Todo. Ahorita está húmedo. ¿Siente la humedad? ¿Siente la humedad o no siente la humedad? Nos quejamos de la humedad, nos quejamos del viento, nos quejamos de la tierra, nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, de todo nos quejamos. Nos quejamos de la comida. Malagradecidos que somos porque comemos, debemos dar gracias a Dios. Hay gente en el mundo que no tiene ni qué comer. Hay gente en el mundo que se está muriendo de hambre. Pero nosotros, como tenemos de dónde escoger, ahora pizza. Mañana buffet de comida china. Pasado mañana, ¿qué otra amiga? Torta, dice el hermano. Burger King. Sí, luego. No. Teriyaki también, ¿verdad? Ese está sabroso, hermanos. Ese está bueno. Bueno, quién sabe con qué van a salir espiritualmente de esta noche, pero con hambre les aseguro que van a salir con hambre. En la carne hay quejas, hay reclamos. En el Espíritu hay paciencia. Paciencia. Ahí nos quejamos de todo, nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la vida, nos quejamos de la enfermedad, nos quejamos de que no hacen bien las cosas otros, nos quejamos de todo. Y a veces nosotros nos creemos tan perfectos. Debemos tener paciencia. Paciencia. A propósito, mamá, nunca esperes que tu hija va a ser una buena lavadora de trastes si no le tienes paciencia. Tenle paciencia. La tarde que temprano llegará a lavar un vaso y lo dejará limpio. Tarde que temprano.
Tal vez va a romper o quebrar muchos antes de que llegue ese día. O muchos platos igualmente, pero tarde que temprano, te lo aseguro. Te lo aseguro. Va a llegar el día y vas a brincar de gozo y de júbilo. Porque tu hija ya sabe lavar un plato. Y probablemente 10 años después vas a saber lavar un trapo. ¿Verdad? Y hoy no se quieren ni maltratar las manos las chamacas. Pues tenle paciencia, pero ponla a hacer algo, no lo hagas inútil. Y a los chamacos igualmente, ¿por qué dices amén? A ti también, sí, que te pongan. Hermana Norma, aquí está su hijo. Está aceptando todito para él. Siéntenmelos aquí enfrente. Normalmente los que se sientan aquí agarran todito, ¿verdad? Siéntenmelos aquí enfrente, pásenmelos acá enfrente. Dicen amén y toda la cosa. Lo que allá nunca atrás harían, aquí sí lo dicen, ya ven. Están de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Pero hay que tener paciencia. Cuán impacientes a veces somos, ¿verdad? Pero el Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, tenemos paciencia. Contamos hasta 10, respiramos profundamente. Bueno, yo fallé ahora en la semana. Y fallé al momento, pero después me acordé que en la mañana cuando oramos aquí, oramos que el Señor me tome señoría sobre mí, su Espíritu Santo me dé dominio y que pueda yo tener ser influenciado por el Espíritu Santo. Y llegó mi esposa a mediodía para comer, el jueves o el viernes, y me dice: híjole, tengo una mala noticia que decirte. Y yo dije, bueno, pues ¿qué sería? ¿Quién se habrá muerto? Ya se había muerto uno. Y ahora ¿quién se murió? Y entonces, no, nomás te quiero decir que choqué el carro. Y salí a ver mi carro. Y ella me tomó de la mano bien amorosa, bien tierna. Y cuando dije que fallezca, cuando me tomó de la mano, dije, ya salió, me mostró, y cuando yo estaba, ay papi, ya la abracé y dije, no te preocupes, ya ves mamá, si lo que vale eres tú, cochino caro, ¿de qué vale? Que no te haya pasado nada a ti es lo importante. A veces nos dejamos llevar por las cosas materiales y nos enfadamos, nos impacientamos. Pero por un momento dije, pero la culpable es la hermana que le enseñó a manejar. Hermana Azucena, gracias hermano. ¿Dónde está hermana Azucena? Azucena, te dije bien. ¿Sí estás aquí, hermana Azucena? ¿No está aquí? Ah, está en la cuna. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Pero gracias a la hermana le enseñó a manejar. Yo intenté muchos años y fracasé. Soy un tremendo fracaso. No he podido enseñar a una sola persona a manejar. No he podido enseñar ni una. Todos los que he intentado enseñar a manejar he fracasado. Y desde entonces dije, ya jamás vuelvo a enseñar a nadie. Me consideré un fracaso. Y la cosa, yo creo que todo tenía que ver porque no soy paciente. No era paciente, ya lo descubrí posteriormente. Y mire, las personas que yo no pude enseñar a manejar, otros lo agarraron con paciencia y andan manejando. Y qué bendición. Gracias hermana Azucena por enseñar a mi esposa a manejar. Lo que pasa es que mi esposa traía poquita hambre y quería llegar pronto a la casa. Mi esposa puede perdonar cualquier cosa menos la comida. Entonces qué bendición. Podemos identificarnos claramente cómo andamos, si andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Simple y sencillamente con lo que hablamos, cómo hablamos, con lo que hacemos, dónde andamos, nuestra actitud, nuestro comportamiento, claramente ahí muestra si andamos o en la carne o andamos en el Espíritu. Vea conmigo por favor aquí unos versículos. En Romanos capítulo 8, versículo número... Romanos capítulo 8, versículo número 5 y 6, o 6 y 5. Voy al revés, voy a alterar el orden de los versículos. Voy a leer primeramente versículo 6. Si ya lo tiene, dígame.
para explicar el versículo 6, voy a explicarlo con dos palabras, con una palabra en el versículo 5. Dice, porque el ocuparse de la carne es que dice muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es que dice y paz. Ahora, quiero que notes esta palabra, el ocuparse. O nos ocupamos en la carne o nos ocupamos en ¿qué, hermanos? En el Espíritu. Entonces, si nos vamos a ocuparnos en la carne, ¿cómo vamos a andar? En la carne, carnalmente. ¿Cómo vamos a vivir? En la carne. ¿Cómo nos vamos a mostrar? En la carnalmente. Si nos ocupamos en el Espíritu, ¿cómo vamos a andar? Pues vamos a andar en el Espíritu. Si nos ocupamos en el Espíritu, ¿cómo vamos a vivir? Vamos a vivir en el Espíritu, influenciados por el Espíritu, dominados por el Espíritu Santo, sometidos y sujetos al Espíritu de Dios. Amén. Y eso produce vida y paz. El andar en la carne produce ¿qué, hermanos? 32 muertos en Estados Unidos, 32 muertos en México, un mismo día, violentamente asesinados. No es otra cosa más que una persona que anduvo en su puritita carne. Cientos de personas ese mismo día en estos dos países que se les habló el Evangelio fueron salvos por cristianos que andaban en el Espíritu. Amén. Ahora, queremos hacer énfasis ahí lo que dice, pero el ocuparse. Y lo que dice en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne, ahora dicen que, hermanos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, es lógico, piensan en las cosas de qué, hermanos. Entonces, te ocupas en el Espíritu, te ocupas en las cosas del Espíritu y piensas en las cosas del Espíritu. Te ocupas en el Espíritu y piensas las cosas del Espíritu. Ahora, te ocupas en la carne y ¿qué piensas? Las cosas de ¿qué, hermano? De la carne. En otras palabras, si nos ocupamos en el Espíritu y pensamos las cosas del Espíritu, hermano, ¿cuál va a ser el resultado de nuestra vida? Vamos a andar en ¿qué, hermanos? En el Espíritu, dominados por el Espíritu. Vamos a hablar espiritualmente. Vamos a tener un carácter espiritual. Vamos a mostrar amor, vamos a mostrar gozo, vamos a mostrar perdón, vamos a mostrar paz, vamos a mostrar fe, vamos a mostrar humildad, vamos a dar un buen testimonio, vamos a pensar en los demás, vamos a ser obedientes, vamos a tener dominio propio, vamos a ser pacientes. ¿Por qué? Porque nos ocupamos del Espíritu y pensamos en las cosas de ¿qué, hermanos? Del Espíritu. Pero si nos ocupamos de la carne y alimentamos la carne pensando las cosas de la que carne, entonces, ¿qué es lo que vamos a manifestar en nuestra vida? Vamos a manifestar odio, vamos a manifestar envidia, vamos a manifestar rencor, vamos a manifestar amargura, vamos a manifestar resentimiento, vamos a manifestar sed de venganza, vamos a manifestar gritos, pleitos, reclamos, enojos, vamos a manifestar pasiones desordenadas, vamos a manifestar orgullo, vamos a tener un mal testimonio ante Dios, ante la iglesia y en el mundo, vamos a pensar solamente en el yo, vamos a ser rebeldes, vamos a caer en depresión y en desesperación. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de la carne y alimentamos la carne pensando las cosas de ¿qué? De la carne. Es tan sencillo. Pasen otra vez, galanes, ustedes aquí. Es tan sencillo como eso, ven. Uno a un lado, otro del otro, así, pónganse enfrente. Aquí está el hermano Miguel. Se ocupa del Espíritu y piensa las cosas del Espíritu. ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? Espiritualmente. Su vida va a ser una vida espiritual. Allá está el otro hermano, el hermano Roberto. Se ocupa de la carne y alimenta la carne pensando las cosas de ¿qué? De la carne. Entonces, ¿cómo va a andar él?
Cuando su esposa le hable, ¿cómo le va a contestar él? Si anda en la carne, ¿cómo le va a contestar? Enojado. ¿Ya te contestó una vez así, hermana? Es cuestión de tiempo, hermana, es cuestión de... Pero para que no pase eso, él tiene que mantenerse en el Espíritu. Si él no se mantiene en el Espíritu como hasta ahora, va a llegar el día que de esa boquita que salen puras cosas buenas, puras palabras bonitas, un día van a desear que se muera la hermana. ¿Por qué no te lleva Dios? Porque alimentó su carne, se ha ocupado de la carne y piensa de acuerdo a la carne. Gracias, hermanos. Gracias. La verdad del versículo 8. Ve ahí, por favor, repítala conmigo. Es una verdad. Este es un principio. Todo cristiano. Si no aprendas nada esta noche, llévate este versículo de memoria. ¿Estás ahí conmigo? Leámoslo todo. Dice: y los que viven según la carne no pueden. Dígalo una vez más. Y los que viven según la carne no pueden. Los puros jóvenes, díganlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los niños, díganlo. Los niños y niñas. Niños y niñas, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Les vamos a dar hamburguesas dobles el sábado. Los adultos, díganlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, así es. Entendamos esa verdad. Si andamos en la carne, si nos ocupamos de la carne y si vivimos según la carne, tú y yo no podemos agradar ¿a quién, hermanos? A Dios. Y muchos cristianos están fracasando en su vida cristiana, en su vida espiritual, simple y sencillamente porque están ocupándose en la carne, alimentando su carne, alimentando sus pensamientos carnalmente, y así, de esa manera, no pueden agradar a Dios. No se puede, es imposible. Es imposible. Entonces, dice el versículo 9, ¿estás ahí conmigo? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué dice? El Espíritu. Ahora, aquí hay una declaración. Esta es una declaración para los cristianos. El reto aquí está puesto para los cristianos. Mas vosotros no vivís según la carne. Y luego dice, sino según, ¿qué dice? El Espíritu. Y luego dice, esto es verdad, esta declaración es verdad, si es que, con la condición de que si el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? En otras palabras, no puede ser posible. El yucateco no puede dar naranjas, ni puede dar duraznos, porque no es ni durazno, ni es naranjo, ni da manzanas, porque no es manzano. No puede, no puede. Y el que se dice cristiano, pero no tiene el Espíritu de Dios, no puede vivir de acuerdo al Espíritu, porque no tiene el Espíritu de Dios. Cristo le dijo, os es necesario nacer de nuevo, a un hombre que sabía el Antiguo Testamento, un hombre que era extremadamente religioso, un hombre que conocía las verdades de Dios y sabía de Jehová de los ejércitos. Cristo le dijo, necesitas nacer de nuevo, necesitas nacer del Espíritu, para que el Espíritu de Dios venga y more en ti. Ahora, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5. Ante todo esto, ¿qué hacer? Gálatas capítulo 5. Ya leímos el pasaje allí, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora versículo 24. ¿Está ahí conmigo? Léalo conmigo. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ahora somos de Cristo y el Espíritu de Dios ya está en nosotros. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Usted ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya su vieja naturaleza ya no existe? ¿Que ya el viejo hombre ha desaparecido? No, de ninguna manera. Ahí está. Hermanos, cada día se despierta la carne. Cada día, cuando usted se despierta por la mañana, no se despierta en espíritu y en alma, se despierta en cuerpo. Se despierta en su carne. Cada día, como que resucita esa vieja naturaleza, revive ese viejo hombre. Cada día ahí está. Cada día quiere lo mismito que quería antes de que usted fuera cristiano. Quiere hablar como hablaba antes de que usted fuera cristiano. Quiere ser como era antes de que usted fuera cristiano. Quiere vivir como vivía antes de que usted fuera cristiano. Entonces el consejo de la palabra de Dios que nos dice aquí, nos dice: pero los que son de Cristo han, ¿qué dice? Crucificado la carne con sus, ¿qué dice? Y la carne tiene pasiones y tiene, ¿qué? Deseos. Pero dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta carne cada día necesita morir al pecado, morir al mundo, morir a las pasiones, morir a los deseos. Cada día. El apóstol Pablo dijo: cada día muero, cada día muero. Y aquí también en Gálatas 2:20, ¿qué dice? Gálatas 2:20, ¿qué dice? ¿Estás ahí conmigo? Dice, todo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¡Qué tremenda declaración! Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces la palabra de Dios nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo poder hacer frente a esta lucha? ¿Cómo poder hacer frente a esta batalla? ¿Cómo poder hacer frente a esta guerra espiritual que tenemos contra nuestra misma carne, contra nuestro mismo ser, contra nuestras mismas pasiones, contra nuestros mismos deseos que ahí están, que cada día quieren lo mismo, que cada día quieren ir tras el pecado, que cada día quieren ir a lo malo? Pues hermanos, cada día entonces el consejo de la palabra de Dios es morir con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cada día cuando tú te levantas por la mañana, necesitas en oración someter tus deseos, someter tus pasiones al señorío de Dios, al señorío del Espíritu Santo, hermanos. Y decir: Señor, me declaro muerto para este mundo, muerto para el pecado, muerto para mis propios deseos. Señor, contigo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces tú comenzarás un día andando en el Espíritu. Y si te ocupas de las cosas del Espíritu, lees tu Biblia y oras y vienes a la iglesia y estás orando en el día que el Señor te llene de su Espíritu, ¿cómo vas a andar? ¿Con qué actitud vas a andar? ¿Cómo vas a llegar a tu casa? ¿Gritando o abrazando? ¿Cómo vas a llegar a tu casa, verdad, corrigiendo a todo mundo o abrazando a todo mundo? ¿Cómo vas a llegar a tu casa? ¿Cómo vas a obedecer a tus padres cuando tus padres te dicen que hagas algo? ¿Con qué actitud vas a responder cuando andas en el Espíritu? Sí, papá, ahora mismo, lo que tú quieras, papá, lo que tú quieras, mamá. Pero cuando andas en la carne, cuando no crucificaste tu carne,
cuando no crucificaste tus pasiones y tus deseos, no es la misma actitud. Siempre yo. ¿Qué no tienes otro? ¿Y por qué mi hermana no lo hace? ¿Y por qué a él nunca le dices nada? Ahora mira lo que dice este versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25. ¿Estás ahí conmigo? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es el que nos da vida. Amén, hermanos. Hermanos, lo que quiero hacer énfasis ahora en este momento, escúchame bien, es el hecho que en esta lucha tú no estás solo. El Espíritu de Dios está en tu vida. No hay poder más grande que el Espíritu de Dios. Tiene un poder inmenso, tiene un poder infinito. Él es el creador del universo, hermanos. En Romanos capítulo 8, versículo número 11, nos dice una de las grandezas del poder del Espíritu Santo. Si ya lo tiene, dime amén. Romanos 8, 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en quién dice, hermanos? En vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, ¿qué dice? Mortales, por su Espíritu. ¿Qué dice, hermanos? Lo único que tenemos que hacer es someter nuestra voluntad. Lo único que tenemos que hacer es ir cada día en oración y desde muy temprano entregarlo todo al Dios, entregarlo todo al Espíritu Santo, entregarlo que Él tome control de nuestra vida, entregarlo que Él tome dirección de nuestra vida, entregarle a Él nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, todo está allí y cada día crucificar esta carne, sus deseos, sus pasiones y decirle al Espíritu Santo, me sujeto a ti, me someto a ti, señorea sobre mí, Señor. Tú eres quien tienes el poder, tú eres el que me puedes dar la victoria, tú eres el que puedes ayudarme a vencer en mis debilidades. Solo tú eres, Señor. Y hermanos, el Espíritu Santo lo hará. El Espíritu Santo lo hará. Yo no sé cuántas veces esta carne ha querido resucitar, miles de veces. Pero simplemente cuando le decimos, Espíritu Santo, somete esta carne, señorea sobre esta carne, domina sobre esta carne, sujeta esta carne. Y el Espíritu Santo la sujeta. Él tiene poder para hacerlo. El diablo, una de las peores cosas, hermanos, escúchenme muy bien. El diablo tiene su plan y su propósito. El propósito del diablo, Él no te quiere ver feliz. Él no quiere que tú disfrutes la vida. Él quiere verte miserable. Él quiere verte destruido. Él quiere verte llorando. Ese es el propósito del diablo. Y tú y yo le facilitamos a que Él cumpla su propósito cuando andamos en la carne. Porque en la carne podemos cometer toda clase de actos abominables, aborrecibles, aberrantes, toda clase de actos abominables que no agradan a Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, nadie puede contra el poder del Espíritu Santo. Nadie ha vencido al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hacer grandes cosas, grandes cambios, grandes transformaciones. El Espíritu Santo todo lo puede hacer diferente. El Espíritu Santo tiene poder aún para dar vida. Levantó a Cristo, el cuerpo muerto de entre los muertos, lo levantó y le dio vida a otra. El Espíritu Santo de Dios no tiene límites, tiene todo poder. Y ese mismo Espíritu, de acuerdo a la Escritura, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nos dará la victoria en todas las cosas que hagamos humanamente y que tengamos que ver
humanamente, Él nos dará la victoria y no señoreará nuestra carne, sino señoreará el Espíritu Santo de Dios. Le pregunto a usted esta noche, ¿cómo anda usted? ¿Cómo se identifica usted? ¿Anda en la carne o anda en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacrificó su carne, sus pasiones, sus deseos? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue este día? ¿Fue ayer? ¿Fue hace un mes? ¿No será que por eso es la razón y la causa por la cual muchas veces el diablo se está aprovechando? Y muchos de nuestros hogares, en vez de ser un pedacito de cielo, se ha convertido en un pedazo de infierno. En una desesperación, en pleitos, en celos, en iras, contiendas, reclamos, envidias, quejas y todo esto. ¿Qué acaso Dios ha fallado? No, pero tal vez somos nosotros los que hemos fallado. Porque nos hemos ocupado de la carne y hemos pensado, hemos alimentado la carne pensando en las cosas de la carne. Tal vez somos nosotros los que hemos fallado porque no hemos crucificado nuestra carne cada día. Y esta carne cada día se despierta con los mismos deseos que tenía desde antes que hubiésemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada día muero, cada día muero. ¿Cuándo fue la última vez que usted crucificó su carne con sus pasiones, con sus deseos, y voluntariamente se sometió al señorío y al dominio del Espíritu Santo sobre su vida? Vamos a orar. Señor, le damos gracias esta noche por su bendita palabra. Qué bendición haberla tenido aquí, Señor. Gracias por ella. Todo ojos cerrados, toda cabeza inclinada. ¿Quién dirá en esta noche, yo necesitaba escuchar eso, pastor? Ore por mí, esa mano sincera, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Aquí hay lugar en el altar, puede bajar tu mano. Si no hay forma, ahí mismo en tu lugar, por favor. Si puedes doblar tu rodilla, dóblala. Si no puedes, quédate ahí sentado, sentada. Y dile, aquí estoy, Señor. Tal vez puedas decir, ahora entiendo por qué fracaso. Tal vez puedas decir, ahora entiendo por qué estoy así como estoy. Tal vez puedas decir, ahora sé que me he estado ocupando más de la carne que del Espíritu. Oh Señor, ayúdanos, porque todos aquí, hoy este día, nos levantamos con una carne viva, queriendo cumplir pasiones y deseos. Ayúdenos, Señor, a cada día morir con Cristo, a cada día crucificar esta carne y vivir por el Espíritu, vivir en el Espíritu, y que entendamos de una vez por todas que si vivimos según la carne no podemos agradar a Dios. Bendice a mis hermanos, ayúdalos, te pido por ellos. Ayúdanos a todos aquí, a cada día, someternos al señorío de su Espíritu Santo. Poder vivir en victoria, porque el Espíritu jamás pierde una batalla, jamás. Él es vencedor, y nosotros en Él podemos ser más que vencedores. Déjeme cambiar la invitación. Señor, señora, joven, señorita, usted está aquí esta noche, nos ha escuchado, ha venido aquí a la iglesia. Déjeme hacerle una pregunta, mi amigo, mi amiga. ¿Tiene usted la seguridad
100% la seguridad que si usted muriera hoy, su alma iría al cielo con Cristo. Si usted puede decir así, qué bueno. Pero si no, mi amigo, mi amiga, tal vez sea usted joven que ha vivido aquí, niño, joven, señorita que ha vivido aquí los últimos 20 años, 15 años en la iglesia, pero usted no es salvo. Usted necesita a Cristo como su Salvador. Usted no tiene la seguridad que si usted muriera hoy, su alma va al cielo con Cristo. ¿Habrá alguien aquí esta noche que diga, yo pastor, yo no estoy seguro? Yo no estoy segura que si yo muriera hoy, mi alma fuera al cielo con Cristo. ¿Habrá alguien aquí? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien aquí? Dele seguridad de salvación allí. Dele seguridad de salvación aquí, por favor. Ahí está. ¿Habrá alguien más que diga, yo pastor, yo necesito tener esa seguridad de salvación? ¿Quién más? Yo necesito saber cómo puedo ser salvo, cómo puedo ser salva. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Yo pastor. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, bien alto, bien alto, bien alto. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Oh Padre Celestial, gracias. Bendice a estas personas, hermanas, que tengan una seguridad de la salvación de su alma. Que aseguren por la palabra eterna, la palabra de Dios, que nos enseña que podemos tener esa seguridad de salvación y de vida eterna. Bendíceles ricamente. Señor, gracias por permitirnos estar aquí y escuchar su bendita palabra. Ayúdenos a ser vencedores, porque estamos con Cristo el vencedor, con el Espíritu Santo, que no tiene límites en su poder. Gracias, Dios. Bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén y amén.